Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver los resultados de Andina, Gasco y Pucobre, así que démosle. Partamos este video con la embotelladora Andina y simplemente para tener un contexto coloqué acá el market cap, que son más o menos 3.200 billones de pesos chilenos, pero ojo que esto es con la nomenclatura gringa, es decir, los millones son 6 ceros como en todos lados, pero los billones son 9 ceros y los trillones son 12 ceros, es decir, este número más esa cantidad de ceros. También para tener un contexto en donde opera la embotelladora andina, está el mapa que saqué de su presentación y nos damos cuenta de que opera en ciertas partes de Brasil, casi en todo Paraguay, también casi en toda Argentina y también en la mayoría de Chile, salvo por algunas regiones. Lo interesante es que embotelladora andina está en la región metropolitana. Y ustedes se preguntarán, ok, ¿y qué pasa con estos sectores en donde no opera Andina? Bueno, ahí opera en Bonor y de hecho también en Bonor está en Bolivia, así que esto es simplemente para tener un contexto. También saqué los números de la presentación a finales del año 2024, en donde este número de acá representa las unidades de cajas vendidas en millones, así que son 909. Y también están los ingresos, pero está en dólares, entonces habría que hacer la conversión. Y por último también está el EBITDA ajustado, que en verdad ya no me gusta mucho porque ya empiezan a ajustar cosas y bueno, ahí como que uno se pierde un poco. Quizás ajusten por temas de Argentina, pero vamos a ver los números, los de verdad, ¿ok? Para tener una noción. Así que me gustó ver el tema del balance en Engie, así que lo voy a hacer de nuevo para Andina. Y lo que nos damos cuenta de que los activos corrientes están disminuyendo, pero el principal driver está acá. Son deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Por lo tanto, eso quiere decir que están cobrándole a los clientes simplemente. Si seguimos avanzando, los activos no corrientes se mantienen relativamente estables, así que al final el total de activos está principalmente influenciado por este deudores de cuentas por cobrar que fue disminuyendo. Si vamos a ver los pasivos ahora, nos damos cuenta que el pasivo corriente son 617 mil millones de pesos y si lo comparamos con los activos corrientes son 818 mil millones de pesos. Por lo tanto, al final cubre, o quiere decir que la liquidez corriente es mayor a uno. Por lo tanto, es algo esperable y algo deseable también. Y eso no solamente ocurre para el año 2025, sino que también ocurría para el año 2024, en donde tenemos 1.000 millones y acá teníamos 900 mil millones. Así que todo bien con Andina en el balance, no veo nada raro. Luego vamos al tema de los resultados retenidos o ganancias acumuladas y vemos que le ha ido bastante bien en los últimos 6 meses, así que nada que decir. Por lo tanto, el patrimonio total se acerca a los 1.000 millones de pesos y si lo comparamos con el market cap, que son más o menos 3.000 y algo millones de pesos, entonces nos quedamos más o menos con un price to book o ratio bolsa libro de 3 veces. Así que ustedes estarían pagando 3 veces más por la acción de lo que vale su fierro y todo su patrimonio. Vamos ahora a los resultados. Entonces, efectivamente, Andina tuvo muy buenos resultados, al menos en los ingresos. Entonces, fíjense que pasó de 672 mil millones a 738 mil millones. Y también eso se traduce en el semestre, así que muy bien Andina en ese segmento. Luego hay ciertas cosas contables que tergiversan un poco los números, aunque no sé qué tan contables son, habría que ir a ver el detalle, pero de todas maneras es algo que probablemente no sea recurrente porque está metido en otro ingreso. Y vemos que ahora tenemos para jugar 4.000 millones más. Así que quizá eso distorsiona un poco. Si vemos los costos de distribución aumentando, eso es común, ¿cierto? Hay inflación, operan varios países, etcétera, etcétera. No hay mucho que preocuparse, el aumento es natural. Lo mismo que con los gastos de administración. Otros gastos por función se mantienen relativamente estables en el trimestre, aunque en el semestre disminuyeron, así que eso también va pegando en el número final. Después tenemos ingresos financieros que están disminuyendo, nuevamente no me preocuparía mucho. Costos financieros aumentando levemente, esto es como un... ¿Cuánto es? Como un 8% por ahí. Así que ya, un 8% igual uno podría decir que harto, pero habría que ir a ver la nota para saber el detalle del por qué está aumentando este número. Después tenemos participación, que son cosas netamente contables. También diferencias de cambio, que ahora le está pegando harto menos. Así que eso nuevamente va a tergiversar harto el número. De hecho, en el trimestre tenéis 5.000 millones más para jugar, porque perdiste menos.
Así que si le sumáis estos 4.000 millones de acá arriba, tenéis más o menos 9.000 millones libre para jugar, que básicamente son margen 100% porque es algo cambiario simplemente. No, no hay costo asociado en hacer esta diferencia de cambio. Y por último, estos resultados por unidad de reajuste que ahora no ganaste tanto, así que no hay mucho que hacer ahí. Pero la foto es que tenéis 9.000 millones extra para jugar que nacen de la nada, simplemente por algo contable y lo que hay acá dentro de otro ingreso. Por lo tanto, efectivamente pasaste de una ganancia antes de impuestos de 48.000 a 58.000, pero teniendo en cuenta que tenéis 9.000, 8.000 ahí como extra. Ahora, si normalizáis por este número, quizá tendréis más o menos solo 7.000, 6.000, pero aún así, pues es una diferencia importante. Sumado al hecho de que probablemente tenéis impuestos diferidos porque porcentualmente estáis pagando menos impuestos que el año anterior, así que eso te boostea mucho las ganancias. Entonces, este número es bastante mentiroso. Este 50% de aumento no es tan real. Yo me quedaría más con este aumento de los ingresos, que fue más o menos de un 10%. Así que finalmente tenemos una ganancia por acción de 41.21 para el trimestre y para el semestre de 125.7. Y con eso ustedes pueden jugar para futuros dividendos. Ahora estoy viendo la serie B porque esa es la que la mayoría compra. La A es más que nada para la gente que quiere tener votación en el director y ese tipo de cosas. Ok, vamos a ver los flujos muy a la rápida. 146 a 156. Se condice mucho con lo que vimos en la parte operativa de la empresa, así que nada que hacer. Después tenemos ciertos pagos de préstamo que están aumentando. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver más en detalle. Pero lo interesante es que quedaron con 207.000 millones de pesos en caja y eso lo habíamos visto también en el balance. Si seguimos avanzando, tenemos que ir a descubrir el por qué los ingresos aumentaron tanto. Entonces, el razonado es muy bueno porque tiene estos recuadros donde está el consolidado y también está por país. Entonces, vemos que el volumen de venta consolidado aumentó un 5.3%, lo cual es interesante, o sea, está ahí aumentando el volumen de venta, pero las ventas netas te aumentaron casi un 10%. Entonces, no solamente te aumentaron las ventas, sino que también aumentaste el precio. Y eso hizo que te aumentara un 10% la venta. El resultado operativo, un 8.5%. EBITDA ajustado, que mencioné que no me gustaba mucho, pero ahí está, 9.2%. Y finalmente tenemos este 50% extra de ganancia a la controladora. Pero insisto, es un número bastante mentiroso por lo que vimos anteriormente. Yo me quedaría mucho más con este 9-10% que aparece acá. Ok, ese era el consolidado, pero vamos a ver ahora por país para ver dónde está ese ingreso extra tan extraordinario, casi un 10%. Y la respuesta está acá, pues está en Argentina. Y Argentina la está rompiendo, ya sea por volumen de venta, que te aumentó un 23%, y también por temas de precio probablemente. Porque si se fijan, aumentó. Está ganando por los dos lados. Quizás no tanto por el precio, pero estáis ganando. Así que ahí está la respuesta, pues. Y esto está en peso argentino. Y de hecho, si es que no lo mira en peso chileno, es aún más. Y eso quiere decir de que el peso argentino se está revalorizando con respecto al peso chileno. Por lo tanto, cuando hacen la conversión en peso chileno es aún más. Vamos a echarle una mirita a los otros países muy a la rápida. Tenemos Brasil aumentando solo un 1%, pero en venta te aumentó un 8.5% en real brasileño. Así que hay un tema de precio ahí que están logrando subirlo o quizás están vendiendo algún producto que tenga más margen y que por lo tanto, perdón, no más margen, que tenga más precio. Ok, no sé. En vez de venderte un trago o un pisco, no sé, lo que sea que vendan a 1.000, estáis vendiendo la versión que cuesta 2.000, qué sé yo. Resultado operacional, eso sí, disminuyendo en Brasil, en peso brasileño, así que eso no es tan positivo. Y después un EBITDA ajustado que se mantiene igual. Así que Brasil en verdad estuvo bastante flojito. Después Chile aumentando un 3% y en venta aumentando un 8.3%, así que aumentáis el precio y también la cantidad, muy bien ahí. Resultado operacional parejito, casi un 11% y EBITDA ajustado un 13%. Así que Chile como reloj suizo ahí, súper, súper bien. Y después Paraguay, en donde las ventas aquí te disminuyeron. Ojo con eso. Si lo miráis en guaraníes, te aumentó la venta, ¿cierto? El dinero que te llega a 6.5%, pero el peso chileno está fuerte con respecto al guaraní en este trimestre al menos, por lo tanto, solamente tenéis una venta de un 1% extra con respecto, o en peso chileno, perdón. Así que yo en verdad me quería con este recuadro y vemos que el resultado operativo anduvo flojito, lo mismo que con el EBITDA ajustado. Así que claro, eso igual tiene que ver que
quizá no lograste traducir ese aumento de precio en los costos. Así que Paraguay y Brasil bastante flojito la verdad. Argentina la rompe y Chile ahí como reloj suizo muy parejito. Ok, vamos a la siguiente slide que tenía preparada, que parece chino, pero vamos de a poco. Entonces, en este primer recuadro tenemos los resultados al segundo trimestre de 2023, segundo trimestre de 2024, 6 meses de 2023 y 6 meses de 2024. Abajo tenemos los resultados al cuarto trimestre del 2024, entonces tenemos cuarto trimestre 23, 4 de 2020, año 2023, año 2024 y finalmente acá tenemos el recuadro en donde tenemos el segundo trimestre de 2025 y también semestre 24 y semestre 25. Entonces, eso con estos tres recuadros. ¿Qué quiero ver acá? Quiero ver cuánto dinero se traspasa del volumen de las ventas. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta de que al primer semestre del año 2023 se vendieron 431 millones de caja unitaria y eso se tradujo a esta cantidad de ventas, que son más o menos 1.000 millones de pesos. Luego, el 6 meses del 2024, lo mismo, tenemos esta cantidad de caja y se traduce en este dinero. Entonces, quería ver la conversión. Y aquí, para el 6 meses de 2023, la conversión fue de 3 puntos, pero para el año 2024 fue de 3.48. Aquí, ojo, faltan varios ceros porque lo que hago es multiplicar este número por este número para que me dé esto que está en morado. Es simplemente una aproximación. Y lo sorprendente es que cuando miramos el año 2024 como entero, la conversión fue de 3 puntos. Y ahora, si miramos este trimestre, la conversión fue de 3.5. Así que vamos aumentando este número. O sea, tenemos algo ahí de pricing power que se le dice, en donde están pudiendo traducir estas ventas de unidades en precio y más precio, por lo tanto te aumenta este ratio. También tiene que ver algo de la inflación, obviamente. Pero es bueno ver esto. También quería ver en este caso cuánto se está traduciendo en margen. Entonces en azul tenemos el margen neto en este caso, considerando la ganancia atribuible a la controladora. Y vemos que los segundos trimestres son ahí nomás. Si se fijan, 2% de margen de 2023, 3,66 el 2020, y el 2025 ahí te mejoró por un 5%. Pero son márgenes bastante bajitos el segundo trimestre. No así el cuarto trimestre. Fíjense que los márgenes son sobre un 10%. Así que eso es bastante interesante para poder predecir más o menos cuánto vamos a tener el año 2020. Lo que quiero decir acá es que los segundos trimestres no son tan buenos, pero a final de año estos márgenes aumentan en promedio. Así que ojo con eso. Y tenemos entonces una cierta cantidad de parámetros con los cuales podríamos estimar cuál va a ser la ganancia a final de año. Entonces, lo primero que uno puede hacer, por ejemplo, es preguntarse cuánto volumen de venta de los 6 meses van a terminar a final de año. Entonces, por ejemplo, aquí uno se da cuenta de que para el año 2023, cuando teníamos 431 millones de caja unitaria, a final de año esto se convirtió en 882 millones de caja unitaria, es decir, más o menos un por 2. El año 2024 la conversión fue mayor, fue de 2. Por lo tanto, eso también habla de que quizá a final de año se está vendiendo más. Y claro, viene el verano, el calor, etcétera, etcétera. Así que con ese número uno quizá puede jugar y uno puede, no sé, decir, ok, digamos que el año 2025 esto va a aumentar en 2.1 para ser conservadores. Entonces eso quiere decir que el volumen de venta final del año 2025, considerando estos 4.5 millones de cajas unitarias, se van a transformar en 900.8 millones de cajas unitarias. Dado que tenemos el volumen, podríamos fácilmente extrapolar las ventas y eso lo podríamos hacer con esta conversión. Fíjense que esta conversión ha ido aumentando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, siendo conservadores, uno podría decir que este número es más o menos 3.5. Así que aproximadamente tendríamos estos ingresos, que son 3 millones de pesos chilenos. También, si vamos a ver el margen, nos damos cuenta de que cuando el margen era bajo el segundo trimestre, el margen del semestre en general era un poquito más alto, ¿sí? Pero el margen del cuarto trimestre era mucho más alto. Y eso hacía que, por ejemplo, en el año 2023 el margen final fuese de 6 puntos. Y en el año 2024 el margen subía 7.22%. Entonces, quédense con esos números porque ahora, fíjense cuánto es el margen al segundo trimestre del año 2025.
es de un 5%. Y si lo comparamos con los márgenes de los años anteriores, que es 2004 donde era 2 y 3,66%, podríamos estar en presencia de un aumento de márgenes brutal a final de año. Entonces, si es que a 6 meses tenemos un 7%, ¿cuánto creen que podría ser el margen a final de año, considerando que el último trimestre es muy bueno? Digamos que somos conservadores y tenemos un margen de un 7,5%, más o menos. Y quizá muy optimista, 8%. Tendríamos más o menos una ganancia para la controladora que estaría oscilando entre los 252 millones y los 270 millones. Estos números son muy a tonta y a loca, si un cálculo de servilleta, no quiere decir que vaya a suceder esto. Cada uno ahí tiene sus propias suposiciones, pero digamos que esto es así, tendríamos más o menos un PER que rondea entre los 11 y los 12, más o menos, con el precio actual. Y también eso significaría un price to book de 3 veces. Así que ahí depende de ustedes, po. ¿Eso es caro o barato para ustedes? Quizá podrían hacer este mismo análisis con Embonor, aunque Embonor igual tiene ciertos problemas con Bolivia, así que hay algo que no sé si es circunstancial o estructural. No sé si Bolivia se va a arreglar en algún momento o va a estar así por mucho tiempo. Así que, claro, es un poco más complicado analizar Embonor. Pero ahí ustedes tienen que decidir, pues, ¿es caro o barato? ¿Les gusta un PER de 11, 12? ¿Un price book de 3? ¿Les gustan los dividendos? Ustedes decidirán. Sigamos con Empresas Gasco, que es esta empresa que se dedica a vender gas. Así que vamos a ver los números para ver cómo anda. Nuevamente vamos a partir por el balance. Y lo primero que nos damos cuenta es que la caja está disminuyendo más o menos en 20 mil millones de pesos. Entonces uno se pregunta inmediatamente, ¿por qué baja tanto y qué están haciendo con esta plata? Pero luego uno baja un poquito y vamos a los activos no corrientes, principalmente a las propiedades, planta y equipo, y nos damos cuenta que hay una correlación entre lo que sube este número y lo que baja este número. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque lo hemos mencionado en otros videos, Gasco está en una etapa de transformación estructural. Está entrando en el negocio de la energía termosolar, por lo tanto tiene mucho CAPEX y por lo tanto eso entra también a propiedades, planta y equipo. De todas maneras, lo que es más relevante es ver si es que los activos corrientes están sobre los pasivos corrientes y lamentablemente no es el caso. Si se dan cuenta, tenemos 184 mil millones de pesos en pasivos corrientes, mientras que activos solamente tenemos 159 mil millones. Por lo tanto, el ratio liquidez corriente es menor a 1. Esto no es algo deseable, sin embargo uno tiene que entrar a meter bisturí para ver el detalle y ver si es que va a tener alguna complicación dentro de un futuro próximo. Así que si seguimos avanzando llegamos a la parte del pasivo total, que son más o menos 585 mil millones de pesos, pero evidentemente los activos son mucho más. Por lo tanto tenemos un patrimonio que pertenece a la controladora de 473 mil millones de pesos. Actualmente el market cap que tiene Gasco es de 233 mil millones de pesos, o 233 billones si ocupamos la nomenclatura estadounidense. Por lo tanto tenemos más o menos un precio bolsa libro de 0,5 veces. Así que ustedes decidirán si es que eso es atractivo o no. Si seguimos avanzando llegamos a la parte de los resultados y vemos que los ingresos están aumentando tanto semestralmente como trimestralmente. Sin embargo, los costos de venta también te aumentan y tiene un efecto diferido entre el semestre y el trimestre. ¿Por qué? Porque en el semestre nos damos cuenta que la ganancia bruta aumentó, mientras que en el trimestre la ganancia bruta disminuyó. Así que hay una componente acá de que quizá este trimestre es un poco más flojo o quizá el comparable del 2024, el primer trimestre en particular, fue también un tanto más flojo. Habría que entrar a ver, no me acuerdo de lo que grabé en los videos anteriores, así que me van a disculpar de eso. Son muchas empresas las que reviso, pero ustedes pueden ir a mirar los videos hacia atrás, están todos con marcas de tiempo, así que quizás es mucho más fácil para ustedes si es que les interesa esta empresa. Si seguimos bajando no encontré nada muy raro en estos números, excepto por la otra ganancia o pérdida, que si lo miramos semestralmente, aquí se anotan una ganancia de 657 millones, pero ahora hay una pérdida de 665 millones. Por lo tanto, hay un diferencial de más o menos 1.300 millones, que evidentemente va a marcar
la diferencia entre el semestre del 2024 y el semestre del 2025. De hecho, si es que nosotros normalizamos por este número, tendríamos un resultado operacional mayor para el semestre. Pero bueno, en lo que es, habría que ir a ver la nota 25 para saber si es que otra ganancia o pérdida es algo recurrente o simplemente algo que ocurrió durante este trimestre en particular. Si se fijan, aquí están los menos 627 mil millones. Si seguimos bajando, hay cosas más contables, los ingresos financieros disminuyendo levemente, algo que está bien, creo yo. Costos financieros aumentando, que si bien a uno le gustaría que no aumentasen tanto, igual te están aumentando, así que nada que hacerle, es más de un 10% me parece de hecho. Luego vienen las partes, como mencioné, contables, diferencias de cambio, resultados por reajuste, etcétera, etcétera, pero todo más o menos en línea, quizás excepto por este número en donde tergiversa un poco más el año 2024. Entonces, hay dos ítems acá que están pegando bastante. Bueno, aparte el tema de la participación, pero está la diferencia de cambio que pegaron y operacionalmente hablando este coso de otra ganancia o pérdida. Así que llegamos al final del semestre y pasamos de 14 mil millones a casi 12 mil millones. Por lo tanto, hay una... Entonces, ¿por qué pasamos a una ganancia superior? Es simplemente por el tema de los impuestos. Si se fijan, acá porcentualmente pagó mucho menos. O sea, casi que no pagó impuestos, uno podría decir, este semestre. Así que es algo que probablemente se va a normalizar en los próximos 12 meses. Y de hecho, si se dan cuenta, en el trimestre pagó más de lo que está pagando en el semestre. Por lo tanto, el semestre anterior tuvo que haber tenido un número positivo en cuanto a los impuestos. Entonces, este número está tergiversado por ese ítem. Yo me quedaría principalmente con el número operacional. Yo creo que ahí está el core de lo que es la empresa. Y quizá incluso con el EBITDA, considerando que todo el CAPEX que están generando se traduce después en depreciación y amortización. Bueno, depreciación más que nada por los fierros que están construyendo, qué sé yo. Eso se va depreciando con el tiempo, entonces afecta la contabilidad de la empresa. Entonces, para dar un poco más de perspectiva, tenemos un market cap de 233 mil millones de pesos. Durante el año 2023 generó utilidades para la controladora de 7 billones o 17.700 mil millones de pesos, como quieran llamarlo. Voy a seguir con la nomenclatura estadounidense de billones para hacerlo más sencillo. Durante el 2024, 9 billones de pesos. Y la pregunta es cuánto va a generar el año 2025. Entonces, no lo sabemos. ¿Cómo uno puede tener quizá una idea? Entonces, uno puede ir a mirar el año 2023, ver más o menos cuánto generó al primer semestre. Bueno, fueron 7 puntos. Después, el año 2020, primer semestre también, generó 9.1. Entonces ya se están dando cuenta que no es simplemente agarrar este número y multiplicarlo por 2, porque no vamos a llegar a ningún lado. De hecho, el segundo semestre siempre es un poco más fuerte. Yo creo que tiene que ver con la componente invierno, en donde en Chile se ocupa mucho gas, y no gas por cañería, gas licuado. Mucha gente ocupa esa forma de calefacción. Por lo tanto, hay una componente ponderada que es mucho mayor en el segundo semestre. Así que no es simplemente multiplicar por 2 y por lo tanto no podríamos simplemente agarrar este número y multiplicarlo por 2. Lo que sí es verdad es que en los últimos 12 meses, considerando el fin del segundo trimestre del año 2024, tenemos más o menos 24 billones de pesos chilenos en utilidad. Por lo tanto, si es que uno quiere dar una estimación bien conservadora, la verdad, bastante conservadora según yo, uno debería estar más o menos en el rango de 21 o 24 billones de pesos. ¿Ok? Entonces, actualmente está cotizando un PER de 98 si consideramos las utilidades de los últimos 12 meses. Y si consideramos esta estimación, que insisto, es bastante conservadora, puede perfectamente ganar más. Considerando estos números, tendríamos un forward, Price to Earning, que forward se refiere a estimaciones futuras de utilidades con el precio actual de 9.7 o 11 veces. Entonces estaríamos más o menos en ese rango. Insisto, este número puede estar completamente equivocado. Esto es lo que yo creo. No tengo la bola de cristal, así que cada uno tendrá aquí que hacer su propio análisis. Entonces ahí la pregunta va para ustedes. Si ustedes creen este número, ¿les parece atractivo un PER más o menos de 10 veces, 10 puntos? Depende de donde caiga ese número.
Considerando que también la empresa está cotizando a un price de bolsa libre 0.5, esa pregunta queda para ustedes. Vamos a echarle una miradita a los flujos muy rápidamente y vemos algo muy correlacionado con lo que vemos en el estado de resultados, pasando de 50 a 45, lo cual hace notar que hubo también una bajada dentro de los resultados operacionales. Si es que vamos a la parte de inversión, nos damos cuenta de que el CAPEX sigue aumentando. Insisto, esto es normal con la empresa, dado los planes que tiene. El único problema es que el CAPEX ahora te come todo el flujo operativo, cosa que no ocurría al primer semestre del año 2024. Así que, ¿qué están haciendo? Bueno, están pidiendo plata, están pidiendo 15.000 millones, 16.000 de hecho, pero también están pagando 16.000. Por lo tanto, dentro de esa área se quedan más o menos en cero, se netean en cero lo que piden con lo que pagan de préstamo. Después tenemos dividendos pagados y también intereses. Y fíjense que los intereses acá te están aumentando un poquito. No es para matarse, pero es poquito. Y finalmente tenemos entonces que si se netean cero y el CAPEX te come todo el flujo operativo, ¿qué pasó? Evidentemente tenéis que disminuir la caja. Y eso es lo que se ve al final. Pues pasamos de 49.000 millones a casi 19.000 millones. Ahora, hay una cosa interesante y el CAPEX pareciera que sí está dando fruto. De hecho, si es que uno mira los ingresos, uno tiene la venta de gas, que es por lo que se caracteriza esta empresa. Y ahora tenemos una segunda componente de venta de energía y eso tiene que ver con la energía termosolar y el rubro nuevo que ellos se están metiendo. Entonces, si uno mira el número semestral, pasamos de 5.7 mil millones a 8.1 mil millones y eso significa un aumento de un 42%. O sea, es un segmento que está creciendo muchísimo, un montón. Incluso si uno lo mira trimestralmente, pasamos de 3.200 a 4.600 y eso son un 40% de aumento. O sea que es un crecimiento acelerado. Eso habla muy bien de la empresa, la verdad. Está creciendo ese negocio muy rápido. Aunque hay que tener cautela considerando de que es un segmento muy chico. O sea, la venta de gas durante el primer trimestre es 40 veces más que lo que venden en energía. Entonces, claro, por el momento es un segmento chico, pero la venta de gas no es algo que crezca mucho, la verdad. Entonces, quizá en un año no vamos a ver un efecto tan grande, quizá a 2 tampoco, ni a 3. Pero la pregunta es qué va a pasar a 5, 6, 7 años, 10 años. ¿Será que este segmento pueda equiparar a la venta de gas? Nadie lo sabe, la verdad. Yo espero que sí, espero que le vaya bien a la empresa. Y esta pregunta también va para ustedes, si es que, no sé, les interesa esta empresa y apuestan, por ejemplo, por la venta de energía, ¿están dispuestos a esperar 5 años? Ahí ustedes quizá tienen que mirar el tema del retorno esperado, quizá, considerando que en general la venta de energía renovables son altas en margen, entonces el ingreso pasa muy bien a utilidad, pero igual, pues son varios años los que uno tendría que esperar. Así que esa pregunta va para ustedes, la verdad. Así que hay una transformación estructural de la empresa, está entrando en otro segmento de negocio completamente nuevo a través de una filial. No me acuerdo cómo se llama la filial, era como Gasco Solar Power, algo así, no me acuerdo. Pero eso se traduce en alto CAPEX. El alto CAPEX, ¿qué hace? Te come el flujo operativo, o sea, te deja sin flujo de caja libre. Y por otro lado, en el estado de resultados se ve como depreciación. Entonces, quizá sea bueno ver esta empresa por EBITDA más que por resultado operacional o utilidad. Así que eso con Gasco. Sigamos con Pucobre, que es la única minera de cobre que cotiza en la bolsa chilena. Así que vamos a ver si es que el rally que tuvo el precio del mineral le afectó o no. Entonces partamos viendo el balance. Notamos que el efectivo y equivalente al efectivo está aumentando de 17 millones de dólares a 46 millones de dólares. También vemos que las propiedades de planta y equipo están aumentando y bastante. Entonces aquí hay que empezar a entender el contexto de esta empresa y entender que están en un proceso de expansión. Están creando un proyecto llamado Lo Espino y que según ellos les va a traer muy buenos beneficios futuros. Eso está por verse, pero de todas maneras es un plan bastante ambicioso. Sigamos viendo el balance. Notamos que el total de pasivos corrientes totaliza 160 millones de dólares,
pero los activos corrientes son 191 millones de dólares. Por lo tanto, tiene una liquidez corriente mayor a 1. Y de hecho, si es que uno calcula la razón ácida, que es básicamente agarrar este número y quitarle el inventario, queda más bajo que el total corriente, pero es un número bastante razonable, diría yo. Por otro lado, cuando vamos a los pasivos no corrientes, nos damos cuenta que ahora tienen una deuda bastante alta, de 150 millones de dólares. Y esto es efectivamente para usarlo en este plan de expansión de la planta Los Pinos. De hecho, ellos también nos mencionan de que tienen un crédito preaprobado por 375 millones de dólares y hasta el momento han ocupado 119 millones de dólares. Por lo tanto, probablemente esto se enmarque acá y por lo tanto también tenemos este aumento tanto en las propiedades, plantas y equipos como también este aumento en el efectivo, que debe estar ahí esperando para ser usado, quizá. Así que finalmente tenemos un patrimonio que está aumentando de 610 millones de dólares a 615 millones de dólares. Ahora, a los accionistas les toca lo mismo porque esta empresa me parece que no tiene filiales para abajo. Y otra cosa que es importante es el tema de las ganancias acumuladas, que fíjense está aumentando, por lo tanto le ha ido bien a esta empresa en este último tiempo. El covenant que ellos llegaron con sus acreedores es de 3,5 veces inferior en la deuda financiera partido EBITDA. Así que es un covenant bastante normal, diría yo. Entonces, si es que uno considera que Pucobre actualmente está cotizando a 6.000 pesos por acción, más o menos, esto nos da un market cap de 771 millones de dólares, considerando un cambio de 970 pesos cada dólar. Así que ahí ustedes dirán si es que le parece atractivo o no, considerando que el patrimonio total son 615 millones de dólares. Así que está un poquito más arriba que el patrimonio, pero es algo normal, la verdad. Si seguimos avanzando, llegamos al estado de resultados, en donde vemos que los números son muy buenos. Fíjense cómo aumentan los ingresos tanto en el trimestre como en el semestre. Los costos de venta efectivamente te aumentan, pero no te aumentan tanto en proporción. De hecho, fíjate que la ganancia bruta casi se duplicó en el semestre y en el trimestre te aumentó también un montón. De hecho, uno lo que podría hacer acá es calcular el porcentaje de costo fijo y costo variable. Yo hice el cálculo, lo voy a mostrar más adelante, pero te da más o menos que hay un costo fijo que no es tan alto. De hecho, la proporción costo fijo-costo variable es como 6 a 4. Así que eso es bastante interesante porque cuando uno tiene costos fijos, eso quiere decir que a mayor ingreso hay expansión de márgenes, tanto margen bruto, operacional, neto, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver en un momento. Si seguimos bajando, tenemos que los gastos de administración y venta se te disminuyeron en el semestre, o sea que estos tipos son una locura. Están expandiéndose, ganan más y aparte no están gastando tanta plata en gastos de administración y venta. Súper, súper bien. De hecho, fíjense en el trimestre, te bajó caleta. No, muy, muy buenos los números. De hecho, los costos financieros también te disminuyeron. Ahora, tienen más deuda, entonces quizá dentro de estos costos financieros hay cosas de instrumentos de derivados, ya sea por el tema del dólar o por el precio del commodity. En general, este tipo de empresas tienen instrumentos de protección de derivados, así que quizá tenga más que ver con eso que con los intereses de la deuda, habría que ver. Y por otro lado tenemos la diferencia de cambio que ahora te pegó de manera negativa. Entonces, ¿por qué te pegó de manera negativa? Fíjense que acá que la contabilidad está en dólares y lo que ha pasado con el peso chileno es que se ha apreciado. Entonces eso hace que muchas contabilidades, como por ejemplo las reservas para los empleados y ese tipo de cosas que se pagan en pesos chilenos, o en verdad cualquier operación que ellos tengan dentro de Chile y se pague en pesos chilenos, se ve afectado. Entonces por eso te pega esta diferencia de cambio. Pero de todas maneras, los números son tan buenos que incluso antes de impuestos aumentaste casi el doble en el semestre. Así que no, nada que decir. Súper, súper buenos los números. Después pagan un impuesto correspondiente. Me parece que este es más que un 27%, es un 29%. Pero de todas maneras anda por ahí. Quizá al final del año se normalice en un 27%. Pero nada, nada que decir. Súper, súper buenos los números. Tienen una ganancia de 56,4 millones de dólares en el semestre. Así que ustedes pueden ir ya comparando con el market cap que tiene la compañía y también hacerse una idea de cuánto podría repartir en dividendo para el próximo año, porque sí o sí tienen que repartir el 30%.
Es una carta un tanto segura. Bueno, Pucobre en realidad no creo que reparta más del 30% de lo legal porque están en este plan de expansión. Sería un poco contraproducente que entregaran dividendos muy altos. Pero de todas maneras, ahí uno se puede hacer una idea. Si seguimos avanzando, tengo acá un par de notas que saqué del análisis razonado. Y en realidad el aumento de los ingresos se debe a cosas bastante estructurales, diría yo. No son tan circunstanciales. Como por ejemplo, hay mayor producción de cobre. De hecho, están procesando 151 megatoneladas de cobre. Entonces, al final, estos tipos lo que hacen es que tienen como la roca, el mineral, etcétera, etcétera. Y eso se mide en megatoneladas y eso es lo que están procesando. Entonces, fíjense cuánto están aumentando. Están aumentando casi 200 megatoneladas. Esto es algo estructural, no es algo circunstancial. Tiene que ver con que ellos están siendo capaces de procesar mucho más. Por otro lado, también, esto afecta en la cantidad de cobre refinado que sacan. Entonces, al final de todo esto que procesan, les queda el cobre refinado y esto se mide en millones de libras. Entonces, fíjense cómo pasamos de 38 millones de libras a 46,4 millones de libras. Aquí quizá tenga que ver el tema de la ley, cuánta, cuánto cobre tiene el mineral que están sacando, eso se le llama ley. Entonces, quizá pueda ir por ahí, si es que hay algún minero o ingeniero en mina viendo este video, ahí me puede comentar si es que esto es así. Quizás sea más suerte, no sé la verdad. Pero sí o sí hay una correlación con el hecho de que si estáis procesando más cobre, o mineral en este caso, evidentemente vaya a tener también más cobre fino. Y por otro lado tenemos también ciertas causas más circunstanciales, diría yo, que no se pueden controlar, como por ejemplo el precio de venta. Y el precio de venta anterior, a junio del año 2000, era de $4 la libra. En cambio ahora ellos están anotando todos estos ingresos con un precio de $4,41 la libra. Entonces, estos, bueno, lo calculan con ciertas proyecciones, etcétera, etcétera. No es tan a tonta y a loca. Por lo tanto, no vamos a ver el precio dentro de los estados de resultados, el precio que llegó el cobre en los últimos días, que fue como de 5 y algo, parece algo así. No, eso no lo vamos a ver, porque esos son futuros de cobre, entonces es distinto, pasa por otro lado. Y de hecho, yo coloco acá que hay que tener mucho cuidado con el mark to market. ¿Por qué? Porque estos precios se calculan en base a proyecciones, pero cuando lleguen a donde tengan que llegar, si es que por ejemplo el precio del cobre baja, supongamos que pasa algo muy grave en el mundo, no sé, y se descubre un yacimiento infinito de cobre y el precio, por ejemplo, baja a $2 la libra, entonces lo que le va a llegar a Pucobre va a ser el precio de $2 la libra de aquí a 3 meses, no estos 4,41. Así que hay que tener cuidado con esto, pero la verdad es bien difícil que hayan cambios muy abruptos. Aparte que ellos tienen instrumentos derivados para protegerse de este tipo de cosas, así que en verdad hay que tener cuidado, es un riesgo que hay que asumir, pero tampoco lo veo como el fin del mundo. Por otro lado, también tenemos mayor venta de subproductos y en particular oro. Fíjense que los ingresos por este subproducto pasaron de 20 millones de dólares, creo que son millones de dólares, sí, millones de dólares, así que, nada, pues súper, súper bien Pucobre. Le está yendo bien en todos los segmentos, o sea, es una brutalidad. Por último, tenemos también menores costos unitarios de producción. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Es básicamente cuánto me cuesta el total partido cuánto estoy produciendo. ¿Ok? Entonces, el coste acá te está disminuyendo tanto si lo veis completo, así como por todos los subproductos y todo lo que tú producís, como también si tú le quitáis los subproductos y te enfocáis simplemente en el cobre. O sea, por los dos lados estáis disminuyendo los costos. Entonces, aquí es un poquito de trampa, la verdad, porque, por ejemplo, el costo puede mantenerse fijo, todo fijo, pero como aumentaste la producción, entonces tu denominador va a ser mayor y por lo tanto este número va a ser menor. Entonces, claro, es un poco mentiroso el número, pero de todas maneras, pues, es un indicador que te está diciendo que la empresa está siendo más eficiente y el hecho también de que podáis producir más con un costo fijo, también pues, habla súper bien de la empresa. Eso te dice que puede expandir los márgenes sin ningún problema. Si seguimos avanzando, tengo una slide acá que quería hablar un poco de los espinos, esta planta que ellos están construyendo. Y ellos apuntan a generar, ojalá, más de 50.000 toneladas de cobre fino.
Entonces, esto es diferente al total procesado del mineral, sino que netamente cobre fino, que es lo que ellos venden. Y esto, si hacemos la conversión de toneladas a millones de libras, correspondería más o menos a 110 millones de libras anuales, ojo. Entonces, ¿eso es mucho o poco? Bueno, veamos los datos anteriores, de años anteriores. Entonces, para el año 2023, ellos producían 78 millones de libras. Para el año 2024 completo, producían 83,8 millones de libras. Para la primera mitad del 2024 se produjeron 38 millones de libras y para lo que va de este año se produjeron 46,4 millones de libras. Entonces, no sé cuánto terminaremos a final de año del 2025, cuántas millones de libras serán, pero ciertamente va a ser menor a estos 110 millones de libras que ellos están esperando aumentar. Así que son bastante ambiciosos estos tipos, la verdad. Y si es que el precio del cobre, por ejemplo, se mantiene en estos niveles, me parece que 4 dólares la libra es como el break-even para que esto sea muy, muy rentable. Pero si es que tenemos un precio del cobre a este nivel, de verdad que los ingresos se van a disparar con los pinos. Así que yo tendría mucho ojo con Pucobre, la verdad. Por otro lado, hice un par de cálculos que dan un poco lo mismo, pero traté de estimar, por ejemplo, cuánto es el costo fijo y el costo variable de los ingresos que genera Pucobre. Y ahí uno saca una cuenta más o menos que un cuarto de los ingresos son costo variable y el otro es costo fijo. Es un número muy así a la rápida, la verdad. Pero lo que quiero transmitir es que, dado que hay un costo fijo, hay una expansión de margen. Entonces eso quiere decir que a medida que vaya generando más y más y más ingresos Pucobre, como tengo un costo fijo, un porcentaje de costo fijo ahí que no se mueve, me genera expansión de márgenes. Así que súper bien ahí. Y por último, bajo supuestos un tanto conservadores, ya sea por el tema de las proporciones que tengo de costo fijo, costo variable y también más o menos cuánto produjeron ahora en el primer semestre de cobre fino refinado, que en este caso son 4 millones de libras. Uno podría decir quizá que va a ganar unos 110 millones de dólares a final del año. Si esto es así, tendríamos más o menos un forward price to earning de 7 veces. Así que ahí ustedes me dirán si es que creen que es caro o barato, po. Considerando que el precio bolsa libro es como de 1,1, 1,2 parece. Considerando que el patrimonio es como 600 y algo, creo. ¿Cuánto era? Bueno, son 615 millones de dólares y el market cap es de 771. Así que ustedes ahí hacen la conversión y me dicen si es que está caro o barato, po. Bueno, vamos a ver un poco los flujos. Los flujos en verdad van a ser variables. En general pasa mucho con estas mineras donde venden el mineral, pero la plata no les llega al tiro. Le llega entre 1 y 3 meses dependiendo con quién sea el contrato. Creo que con Enami a 3 meses y con los otros clientes es como a un mes, parece una cosa así. Por otro lado tenemos el tema de el CAPEX y de hecho aquí te lo mencionan como inversión proyecto Espino. Así que está súper claro ahí cuál es el proyecto. Fíjense cuánto ya llevan gastado. 86 millones de dólares. Entonces aquí no tiene ni sentido calcular el flujo de caja libre, por ejemplo, porque este ya se come todo el flujo operativo. Pero por eso también se endeudaron. Por otro lado tenemos acá el importe procedente de préstamo de 164 millones. Y fíjense acá, habían hecho un aumento de capital en Lo Espino S.p.A., que en verdad es una sociedad que se creó, así que probablemente en un futuro no veamos que todo lo que entra o todo lo que queda de ganancia queda para el accionista, sino que vamos a ver tener como ganancia controladora y ganancia no controladora, en donde parte no controladora va a ser la porcentaje que tiene esta nueva sociedad por acciones. Así que ahí está el aumento de capital por 60 millones de dólares. Así que terminamos con una posición de caja, como habíamos mencionado anteriormente, de 46 millones de dólares. Así que eso con Pucobre. Ustedes me dirán si es que les interesa la empresa o no. Déjenlo en los comentarios. Recuerden que se pegó un rally bastante fuerte este último tiempo, así que ojo con eso. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Espero les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Chao, chao.